todavía no psicólogo, aunque el país necesita efectivamente un poco de cordura. Qué gusto saludar a nombre de Unidad Popular. Sociólogo, qué bien. Y si fuese sociólogo, mi querido amigo Tarihuana, ¿qué haría por el país si fuese psicólogo? Bueno, creo que necesitamos un poco de cordura, porque en estos momentos las medidas económicas están en contra del sentido común. El pueblo quiere soluciones y lo que recibe es paquetazos. El pueblo quiere reactivación y lo que existe son medidas de ajuste. Efectivamente, creo que hace falta una buena dosis de cordura para quienes gobiernan este país. Correcto. La cordura es una gran verdad, mi querido sociólogo. Sociólogo. Pero ahí viene una gran pregunta. Ante toda esta situación, la verdad que todos tenemos ideas para poder solucionar el problema del país. En la práctica, hoy por hoy, ante la situación económica que se vive, para ustedes, ¿cuál sería la solución? Pero de ayer, que sea más rápido que inmediatamente, porque aquí hay una situación. Hay problemas que se pueden solucionar y se recupera el dinero para solucionarlo después de 6 meses, un año. De un día a otro no se da. Cuando uno tiene un negocio personal o un negocio, etcétera, usted quiere solucionar algo, le sube algo, $1, por decirle algo, y lo puede solucionar, pero en el Estado es totalmente diferente. ¿Qué hacer es la pregunta, mi querido sociólogo Tarihuana? Bueno, creo que hay que tener claro cuáles son las prioridades del país. Cuando en una familia el padre pierde su trabajo o disminuye sus ingresos, tiene prioridades número uno. Así no se le ocurre sacar a su hijo de la escuela. Hace todo el esfuerzo por llevarle al médico si se enferma. Y hace todo el esfuerzo del mundo para llevar el pan a su hogar, para que no le falte comida a su familia. Entonces esas son las prioridades que debe tener al centro del gobierno nacional. Es decir, la salud, la educación y la reactivación productiva. Todas las otras obligaciones tienen que quedar en segundo plano. Si una deuda debe cumplir un gobernante, licenciado Arroba, es la deuda con su propio pueblo. Si el pueblo no puede alimentarse, sus hijos no pueden ir a la escuela, no hay posibilidad de trabajo, es decir, ¿cómo vamos a cumplir con el Fondo Monetario y con los tenedores privados de la deuda? Aquí ocurre totalmente al revés. Usted recuerda, en el año 2020, el señor ministro de Economía de ese entonces, Richard Martínez, no solo que pagó puntualmente, sino por adelantado $2.000 millones. Mientras la gente se moría en Guayaquil, el tema de la pandemia, aquí se les pagó a los tenedores privados de la deuda. Eso no puede seguir ocurriendo. Soluciones inmediatas. Que el Servicio de Rentas Internas, por decisión presidencial, haga y cumpla con su deber. Hay 7.600 millones de evasión tributaria en este país. Y no son los comerciantes de Guayaquil o los empresarios en Quito o en Cuenca. Son las grandes empresas. Empiecen por ahí. Digamos que no pueden recaudar todo de golpe. Pero la tercera parte, la cuarta parte, estamos hablando de miles de millones de dólares. Ahí está la plata para atender crédito barato a los empresarios pequeños, a los comerciantes, al sector agropecuario que está reclamando. Alternativas existen. El tema es que tenemos un gobierno que está dogmatizado, quedando muy bien siempre con el Fondo Monetario Internacional y se olvida de lo que significa su propio pueblo. Hablando del ministro anterior, es verdad, pagó $2.000 millones. ¿Sabe lo que significó haber pagado esos $2.000 millones? Que el Fondo Monetario Internacional, a través de las diferentes instituciones que maneja o administra, le haya entregado al país durante el gobierno de Moreno $30.000 millones. Si no pagaba, no le entregaban nada. Entonces, el problema es complejo. Es verdad que hay soluciones, pero el problema es, no tiene ingresos, tiene deudas. ¿Qué hacer ante la falta de ingresos y las deudas? Han logrado una deuda extenderlas, varias deudas han logrado extenderlas, pero aún no se puede. Todo negocio se mueve cuando tiene ingresos y realmente cuando tiene utilidad. Si bien es cierto, el Estado no tiene utilidades y lo que ingresa es para repartirlo, también es bien cierto que viene arrastrando barbaridades y media del gobierno de Correa,
Porque en ese gobierno se dio un petróleo a $140 el barril, ¿no es cierto? Y nos dejó sin reserva monetaria y con una deuda de 70.000 millones de dólares. Y 70.000 millones de dólares no se puede arreglar de un día a otro. Ahora, se busca la solución, pero no se la puede dar inmediatamente. ¿Qué hacer? Estimado, a ver, ¿qué hacer? Primero que hay que tener claro algunos conceptos. Cuando el gobierno anterior prepagó por adelantado 2.000 millones de dólares, dijo que venían plata para enfrentar efectivamente la pandemia y la reactivación económica. Uno se pregunta al final del día, ¿cuánta de esa plata que supuestamente el fondo entregó al Ecuador o que facilitó para que otros nos presten, cuánto ha significado para inversión social y para cumplir con educación y con salud? Al revés, mi estimado licenciado Arroba, el gobierno nacional, tanto el de Moreno como el de Guillermo Lasso, han recortado, por ejemplo, el tema de educación en cerca de 1.000 millones de dólares. Y por otra parte, han mantenido una política de subir los combustibles mes a mes. El último es un paquetazo de manera realmente contundente. 1.90 el barril del precio del diésel, el galón, perdón. Significa que todo en la cadena productiva se eleva fundamentalmente. El transporte de personas, por tanto el pasaje, el tema de los comerciantes, los pescadores. Por eso se movilizaron el lunes pasado los pescadores en Manta, porque ya no les avanza para llenar efectivamente sus motores y salir a las faenas diarias. En todo caso, el tema es que no podemos seguir endeudándonos para pagar más deuda, deuda tras deuda, y no se invierte. En cambio, el pueblo ecuatoriano sigue más pobre, no hay reactivación productiva, las prioridades están intercambiadas y vemos con realmente sorpresa, o no sorpresa, que el gobierno nacional insiste en las viejas y conocidas recetas. ¿Qué nos plantean? Bajar lo que ellos llaman el gasto público, que es eliminar la inversión en salud, en educación. El IES está a punto de quebrar porque el gobierno no le pone un solo centavo, recordando lo que hacía efectivamente Rafael Correa. Se está planteando el tema de privatizar los bienes estratégicos del país. Eso es lo que viene en la famosa ley de inversión del presidente Lasso, que el petróleo, la telefonía, las empresas hidroeléctricas, que son, primero, negocios rentables, segundo, son patrimonio de todos los ecuatorianos, quieren el marco jurídico para entregarlas al capital extranjero, quieren llevarse la carne y dejarnos el hueso. Por ahí, estamos seguros, no viene la solución. Yo le hago una pregunta, los impuestos los grandes demasiado. Sociólogo, yo le hago una pregunta en la práctica, ¿no? Esto es importantísimo conversar para que la ciudadanía tenga ideas. 8 y 2. ¿Cuánto gasta el gobierno, el Estado, no el gobierno, el Estado en general? Hablemos exclusivamente de las eléctricas, en empleados y en toda la corrupción que se da. Pongámosle un valor, 10 millones de dólares, que no es mucho más. Pero por ponerle un ejemplo, 10 millones de dólares. Y la mayoría se va en corrupción. No hay, dentro de que tengo uso de razón hasta el día de hoy, no hay una empresa estatal que haya sido realmente excelente. Ninguna. Ferrocarriles acabados, la telefónica acabada, la eléctrica por ahí dando manotones de ahogados, etcétera, etcétera. Si dentro de esos 10 millones de dólares, por decirle algo, tenemos el 40% o 50% de gasto de personal que le cuesta al Estado, el Estado sí da la administración, no le está vendiendo ni regalando la empresa pública, nada, la administración. Eso es patrimonio del Ecuador, no se lo puede entregar a nadie. Al Estado ya no tiene esa cantidad de empleados que significa el 50%, sino que tiene que mandarlo en la empresa privada administrándolo. Por un ejemplo, Cuba entrega a todo el mundo el 49% y el 51% es de ellos en Cuba. Aquí en Guayaquil, el aeropuerto José Joaquín de Olmedo no puso un centavo el municipio de Guayaquil, lo entregó y al contrario, ya lleva como 300 millones de dólares guardaditos de la utilidad que le ha dado a través de ese porcentaje. ¿Por qué no manejar ese modelo? A ver, estamos hablando de empresas estratégicas.
Estamos hablando de petróleo, todas. Usted le puse una de ejemplo nomás. No, es que es distinto, licenciado. Se está cortando. Primero que son recursos naturales de todos los ecuatorianos. Primero que son recursos de todos los ecuatorianos. En segundo término, todas esas empresas, incluso mal manejadas, son rentables. Y obviamente lo que se trata es de que combatiendo la corrupción, los beneficios de explotar el petróleo, por ejemplo, de manejar el espectro radioeléctrico o el tema de la electricidad, somos un país que tiene, digamos, por las fuentes hídricas suficiente electricidad, y el tema telefónico sea manejado en beneficio, primero por un buen servicio y segundo, para que las ganancias estén en beneficio del pueblo ecuatoriano. Le pongo el ejemplo a propósito de la eficiencia de los sectores privados. Veamos la telefonía, pues, la gente que nos escucha, ¿qué opinión tiene del gran servicio, de cómo nos cobran las tarifas más altas de la región y cómo tenemos una cobertura que se va cuando quiere en el tema de la telefonía celular? Cuando hablamos de entrar a estos negocios, entregar a la empresa privada, su fin único de esas transnacionales, porque ni siquiera es capital ecuatoriano, es la ganancia, la ganancia y la ganancia. Suben el precio de la gasolina porque están pensando efectivamente no en el tema del subsidio o el costo de producción, están pensando traer empresas extranjeras que importen el combustible y entonces van a tener tarifas sumamente altas. Veamos qué pasa con el tema de las tarifas eléctricas si ponemos en manos privadas. A ellos lo que les interesa es la rentabilidad, no el servicio a los ecuatorianos. En todo caso es un debate que hay que darlo y que debe darse con la suficiente pericia técnica en el tiempo suficiente y no como quería el presidente de la República en la famosa mega ley, que todos estos temas, más el laboral, más el tributario, se discuta al apuro, es decir, a como dé lugar en 30 días. Afortunadamente el pueblo ecuatoriano... Aquí tenemos tiempito, le estamos hablando. Otra pregunta, 8 y 6. ¿Usted cree, no sé qué tanta experiencia usted tenga como empresario, no lo conozco sinceramente, pero usted cree que una empresa se puede cambiar o puede caminar como es debido al 100%, cambiando a su gerente general cada año, cada 2 años, cada 3 años? Si el gerente es malo y el gerente desfalca, hace corrupción, por supuesto que tiene que ser cambiado, mi estimado licenciado. El tema es tener equipos. A ver, piano, cuidado mi querido sociólogo, piano. Usted es un hombre ya de unos 40, 50 años creo. Yo soy un hombre de 72 años, que me acuerdo desde la democracia del país, desde que nací prácticamente. Alcancé los 2 velasquismos, alcancé a Camilo Ponce y de ahí para adelante hasta la dictadura, y mi loca juventud la pasé en dictadura, y de ahí la democracia desde el 79 hasta el día de hoy. Y he visto, y siempre en el periodismo, mis padres hemos estado en radio toda la vida y en el periodismo toda la vida, y observando cómo se ha desarrollado el país. Hasta el día de hoy nosotros personalmente hemos visto una empresa que realmente compita con una internacional. El cambio de personas, sea honrada o no sea honrada, por política de 3 o 4 años, no le da beneficio a ninguna empresa en el mundo para poder llegar al éxito definitivamente. No le da. Porque usted tiene hoy un criterio, se va usted, viene otro que tiene otro criterio, se va ese, viene otro que tiene otros criterios. Todos tienen diferentes criterios en 2, 3 años, 6 meses, un mes, 4 años máximo. Porque máximo 4 años puede durar alguien porque viene otro gobierno y el otro gobierno... ¿Cómo vamos a prosperar, por Dios santo? Allá vamos. Olvidémonos de ideologías, sino en la práctica. Le estoy hablando de la praxis. No le estoy hablando de teoría ni de nada, sino lo que hemos vivido y seguimos viviendo. Nosotros conocemos su dilatada trayectoria y la reconocemos, por supuesto, como un protagonista de la vida social y política de este país. Y efectivamente, podemos concordar que se requiere estabilidad,
pero también con ese argumento es el que tenían los correístas para plantearnos un gobierno que iba a durar, no sé, 50, 300 años. Y tuvimos más de una década, efectivamente, con ese modelo. Es una muestra que no necesariamente que esté una estabilidad en el gobierno central. A ver, perdóneme un momentito. Piano, perdóneme. A ver, piano. Lo de Correa es una cuestión punto aparte, 8 y 9. Que ese es un gobierno totalmente corrupto. Y él anda huyendo. Y un pocotón están presos y otros están huyendo. Entonces ese no hay que tomarlo en cuenta aquí en este patín. No hay que tomarlo en cuenta porque eso es punto aparte. No está dentro de las reglas morales, éticas que debería manejarse un Estado. Exactamente. Por eso lo combatimos, licenciado. Pero como usted lo decía, yendo a la praxis, a lo concreto, a lo real, tuvimos 14 años de ese tipo de gobiernos estables. Pero vaya a otro ámbito, mi estimado. Acaban de reunirse en Cusín una serie de intelectuales de la democracia cristiana, la derecha ecuatoriana. Son los mismos que manejaron la economía del país en los 90. Son los responsables del feriado bancario. Son los que asesoraron a Lenín Moreno y que hoy están asesorando al gobierno de Guillermo Lasso. Son los mismitos, licenciado. Ahí está don Alberto Lajir, Osvaldo Hurtado, el señor de la Torre que dirigió el Banco Central y que asesoró a Lenín Moreno. Se le está cortando, sociólogo. También está en el tanque de pensamiento de Guillermo Lasso. ¿Aló? Se le está cortando. Sí, continúa, se le está cortando, continúa. ¿Aló? Se está congelando la imagen y el audio. Para que vea, licenciado, cómo la empresa privada no nos da buen servicio necesariamente en el tema del Internet. Seguramente usted está con CNT. No. Pero le decía te aseguro que está con CNT. No. Le decía que la continuidad del modelo, estamos viendo en gente que ya gobernó el país y que le llevó a la quiebra en los años 90 y que también están con Lenín Moreno, ahora con Guillermo Lasso, y que plantean las mismas recetas de siempre. Ellos hablan de ajustar el presupuesto del Estado, de quitar los subsidios, de privatizar. Yo le hago una pregunta, amigo Tarihuana. Se nos vino el tiempo, 8 y 11, pero interesantísimo conversar con usted. Digo sinceramente, porque esto realmente da idea a la ciudadanía, ¿no? De una u otra cosa, cuestiones teóricas y cuestiones prácticas. Hablemos de la familia. Usted habló hace un momento de la familia. Para nosotros la familia es la base absolutamente de todo. Si una pareja se casa y tiene 4 hijos, ¿no es cierto? Llegan sus hijos a los 18 años y los 4 se vuelven a casar, no es que se casan nuevamente los 4 hijos y llevan a su esposa, cada uno de ellos, su esposo, a vivir en la casa. Y de esos 4 van a tener cada uno 4 hijos más. Ya tenemos 4 por 4, 16 nietos, tenemos 4 hijos más la esposa, 4 más, estamos hablando de 24, más nosotros los 2 estamos hablando de 26. Y nosotros no tenemos más ingresos entre míos, papá y mamá, porque mis hijos, como los quiero tanto, no quiero que sufran, no quiero que trabajen y les doy todo a todos. ¿Hay plata que alcance para eso? Por supuesto que no, licenciado. Ese es el Estado. Ese es el Estado. No. ¿De dónde ingresa la plata al Estado para solventar todas las acciones? Si lo poco que ingresa se lo roban. El tema es que en esa familia lo que deberían hacer los padres iniciales es hacer que sus hijos, que son adultos, que están casados, también trabajen, ¿no es cierto? Aquí venga a ver el pocotón de pipones en el Estado que no trabajan y les paga el Estado. Lo que es más grave es que hay un montón de proveedores, de grandes empresarios que tienen ganancias de estos dineros, todo el resto para efectivamente sufrimiento. Le pongo un ejemplo. No, a ver, desde ese punto de vista, lo que usted dice, hay empresarios que evaden, también es verdad, totalmente de acuerdo con usted. A eso hay que agarrarlo y meterlos hasta preso, cadena perpetua. Totalmente de acuerdo con usted. Los empresarios que evaden, véngase acá, no pagan, tienen que pagar millones, cadena perpetua.
por decirle algo. Bien hecho, está robando el Estado. Se está cortando lo suyo. Le pongo en esa misma idea que coincidimos, licenciado, que mandó Guillermo Lazo en la parte tributaria, y vamos a ver cómo viene el proyecto cambiado, establecen un nuevo perdón para los morosos con el servicio. A ver, ahí hay que aclarar amigo Tariguana, cuidado, no lleguemos a tergiversar las cosas. Ahí hay una situación. Se perdona, que también su presidente Correa perdonó, intereses de mora y los intereses bancarios, pero el capital tiene que pagarlo. No es que está perdonando capital, intereses de mora y el otro. No. Y ya se ha hecho en varios gobiernos lo mismo. Por eso, pero acuérdese, mi estimado, nosotros lo denunciamos cuando lo hizo Correa, también en 2018 cuando lo hizo, aplaudido por Lazo, Guillermo, el presidente Moreno, porque se establecía no el perdón de unos pocos millones, en este caso están hablando por intereses de 2.000 millones de dólares. Y en segundo término, la novedad es de que el capital se pueden dar a mediación, es decir, el Estado puede decir, te voy a cobrar la mitad del capital, ¿qué tal? Cuando al pueblo ecuatoriano que se pasa un día, la banca privada le perdona un centavo de pero miren las cosas. Lo que usted dice es mucha verdad. Y vea lo del IES. Usted paga tanto al IES, el trabajador y el empleador al IES, y usted cuando va al Seguro Social no lo atienden, y si usted se atrasa un mes en el Seguro Social, el empleador en pagar, y va donde un médico, le cobran lo que por haberse atrasado, le cobran la atención del trabajador. ¿Usted cree que eso es justo también? Mire, el país tiene un pocotón de injusticia de lado y lado. Lado derecho, lado izquierdo. Aquí tiene que haber un centro y la verdad, pensar en la verdad, en el país, pensar en nuestro país e ir hacia adelante. Porque perdóneme, mi querido sociólogo, la puerca política, inmiscuida absolutamente en todo, en las leyes, en la administración y todo, nos tiene como estamos. Y si no tenemos un buen norte, definitivamente vamos para abajo. Estamos acabados, mi querido sociólogo. Y se nos vino el tiempo, 8:16. Por supuesto, licenciado, y para despedirnos, decirles que por supuesto la política va a estar en todo siempre, mi estimado. El tema es la política al servicio de quién. El gobierno con una política a favor de los banqueros, de los grandes empresarios, de las transnacionales. Y otros que hacemos política desde el lado de los trabajadores, de los de abajo. Yo simplemente termino planteando que Unidad Popular, mi partido, va a estar el día de mañana, martes 26, en todo el territorio nacional a la convocatoria que ha hecho el FUT, el Frente Popular, la CONAIE, para expresar, como corresponde, hacerse escuchar en las calles y plazas de este país, nuestra oposición al paquetazo, en este caso, de la subida de los precios de los combustibles. Y mi querido sociólogo, en la próxima lo llamamos. Interesantísimo conversar con usted todos estos temas. Vale la pena. Muchísimas gracias. Cruzar criterios. Y gracias por habernos atendido.